el tema de definibilidad de una clase de estructuras, ¿ya? Es decir, cuando para una clase de estructuras delta sobre un vocabulario sigma existía una oración de la lógica de primer orden, tal que la oración era satisfecha precisamente en aquellas estructuras que pertenecían a la clase, ¿ya? Y vimos un ejemplo de algo que era definible, por ejemplo, una clase de estructura que era el de las álgebras booleanas, era definible, y lo que queremos demostrar ahora es que queremos desarrollar una herramienta para demostrar que ciertas cosas no son definibles, no son expresables en la lógica de primero, ¿ya? No sé si alguien hasta acá tiene alguna pregunta que sea como bien concreta como para resolverla, y podemos avanzar al otro. Profesor, yo tengo una pregunta que, bueno, no sé si es muy concreta, pero, o sea, lo que hemos visto son, claro, para ver, por ejemplo, el tema del isomorfismo de estructura, para ver que una oración no es satisfacible. ¿Qué herramienta hay para probar que una propiedad no es definible, ¿no? Eso, definible. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer para, en general, lo difícil es cómo probar que algo es definible? No, o sea, a ver, las dos cosas, ¿no? Como, a ver, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Cómo probar que algo es definible o no definible? Es que, estaba pensando como un poco porque por ejemplo, en topología existe esto de la invariante, que es como algo parecido en cierto sentido de que sirve para probar que dos cosas no son, por ejemplo, homomorfas. Pero para probar que son homomorfas, como que, claro, no es como caso a caso, ¿no? Algo así. Sí, o sea, no hay técnicas generales para encontrar estos isomorfismos, por ejemplo, ¿no? Y lo otro es que una cosa más importante aún es que el teorema del isomorfismo no es una herramienta tan poderosa para demostrar resultados de inexpresibilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces uno tiene una estructura que es rígida. Eso quiere decir que el único isomorfismo de la estructura en sí misma es la identidad. Entonces, con eso no vamos a lograr nada. Y, por ejemplo, no sé, si yo tengo los naturales con orden, esa estructura es rígida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera demostrar que la suma no es expresable en naturales con orden, etc., no puedo razonar a través del teorema del isomorfismo, tengo que razonar a través de otras cosas. Y ahí, bueno, eso se vuelve tan complicado como uno quiera, ¿no? Hay resultados súper profundos para demostrar que ciertas cosas no son expresables, que tienen que ver con caracterizar los modelos de cierta axiomatización de la teoría, algo por el estilo. No sé si sí. Muchas gracias. Ya, entonces, ¿cuál es la técnica que vamos a utilizar para demostrar que cierta clase de estructuras no es definible? Es la técnica de los juegos de Ehrenfrau-Fries, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos dos estructuras sobre el mismo vocabulario, ¿ya? Tienen dominios distintos, y interpretaciones de los mismos símbolos de relación, e interpretación de los mismos símbolos de constante. Algo importante es que vamos a obviar los símbolos de función por ahora, de hecho, de ahora en adelante, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre los podemos codificar como relaciones y porque en realidad es más engorroso tratar, ¿ya? Entonces, este juego tiene dos jugadores. Voy a llamar en inglés como se llaman habitualmente, el spoiler y el duplicator, ¿ya? El spoiler lo que quiere demostrar es que las estructuras son distinguibles por alguna fórmula en la lógica, por alguna oración en la lógica de primer orden. Es decir, quiere demostrar que hay una oración que es cierta ahí, pero que es falsa acá, ¿ya? Mientras que el duplicator va a intentar demostrar lo contrario, ¿sí? Pero en vez de ir construyendo la fórmula, lo que va a ir haciendo es el spoiler tratando de elegir elementos tales que el duplicator no pueda replicar como un isomorfismo parcial al otro lado. Entonces, el juego lo que hace es proceder en varias rondas. En cada ronda, el spoiler elige una de las dos estructuras, A o B, y elige un elemento en esa estructura, ¿ya? Y el duplicator responde con un elemento en la otra estructura. Por el momento, lo único, no hemos dicho quién gana ni nada por el estilo, solo cómo se juega, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo dos estructuras A y B, ¿ya? Tengo el spoiler van a ser círculo, el duplicator van a ser cruz, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la primera ronda, el spoiler elige la estructura A y elige ese elemento.
¿ya? Y el duplicator responde entonces con una otra estructura, que podría ser eso. Y en la segunda ronda, el spoiler elige la otra estructura y elige ese elemento, y el duplicator responde con ese elemento en la estructura contraria. ¿Bien? Entonces, se juega en ronda, spoiler elige estructura, elige elemento, el duplicator en esa ronda debe responder con un elemento en la otra estructura y así se sigue jugando el número que yo determine de rondas. ¿Sí? Entonces, para definir quién gana este juego, usamos la noción de isomorfismo parcial. ¿Ya? El isomorfismo parcial es un isomorfismo entre subestructuras inducidas por ciertos elementos, intuitivamente. ¿Ya? Entonces, imagínense que tenemos estas dos estructuras sobre el mismo vocabulario y tenemos dos tuplas de elementos del mismo tamaño. ¿Ya? Tenemos elementos A1 hasta sub K y tenemos elementos B1 hasta B sub K en la otra estructura. Estos elementos podrían ser repetidos, ¿eh? No, esta es una tupla de elementos, así que podría haber repeticiones de elementos. Entonces, esta tupla define un isomorfismo parcial entre A y B si solo si se cumple lo siguiente. Cada vez que uno de estos elementos en la tupla A es igual a otro, los elementos correspondientes en la otra tupla también son iguales. Es decir, A sub I igual a J implica, si solo si, B sub I igual a B sub J. ¿Ya? Y para cualquier símbolo de relación, ¿sí? Si yo elijo elementos arbitrarios en esta tupla, si esos elementos están en la interpretación de la relación R sub J, eso ocurre sí solo si los elementos correspondientes en la tupla están en la relación R sub J también. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo miro las subestructuras de A y B inducidas por estos elementos, por estas tuplas, hay un isomorfismo que manda el A sub I en el B sub I. Eso es lo único que está diciendo, ¿no? Estas dos condiciones lo que está diciendo es que la función que manda A sub I en B sub I es un isomorfismo entre la subestructura inducida por esta tupla y la subestructura inducida por esta tupla en B. ¿Ya? Eso quiere decir que sea un isomorfismo parcial. Entonces, supongamos que después de K rondas, los elementos jugados en A y en B respectivamente son estos. ¿Ya? Recuerden que los spoiler y duplicator pueden jugar cruzados, ¿sí? Así que estos son los elementos jugados por ambos spoiler y duplicator en la estructura A, y estos son los elementos jugados por ambos spoiler y duplicator en la estructura B. No quiere decir que esto lo jugó el spoiler y esto el duplicator. El spoiler puede haber elegido S, duplicator respondió con S. Después el spoiler eligió B2 y duplicator respondió con algo. ¿Ya? Y eso es lo que obtenemos después de cada ronda. ¿Qué significa que el duplicator haya ganado? Significa que con estos elementos el spoiler no ha logrado aún demostrar que las estructuras son distinguibles en la lógica. Informalmente eso significa que la tupla A, junto con todas las constantes, todos los elementos, la interpretación de todas las constantes en A, y la tupla B, junto con la interpretación de las constantes, de los símbolos de constante en B, es un isomorfismo parcial entre A y B. ¿Ya? Si hay un isomorfismo parcial entre A y B, quiere decir que estos elementos y estos elementos son indistinguibles para cualquier fórmula hasta un cierto nivel de cuantificación. ¿Ya? Y el nivel de cuantificación es precisamente K. ¿Mm? Entonces, el duplicator gana después de K rondas si es que puede asegurar una posición ganadora independientemente de cómo juegue el spoiler. En caso contrario, gana el spoiler. Es decir, el spoiler gana si hay una secuencia de jugadas que lo lleve a forzar a que el duplicator no pueda mantener el isomorfismo parcial. Vamos a ver un ejemplo para ver si queda más claro. Acá tenemos dos estructuras sobre un vocabulario que contiene una sola relación binaria. Lo vamos a representar como un grafo visualmente. ¿Ya? Entonces tenemos una estructura que es
una cadena de largo 4 y la otra es una cadena de largo 3. ¿Ya? Y lo que decimos es que estas dos estructuras no juegan en 3 pasos, en 3 rondas. ¿Por qué no juegan en 3 rondas? ¿Cómo juega el spoiler? O sea, a ver, lo que estoy diciendo, perdón, esto es algo que probablemente no denoté. ¿Ya? Ya, debo definir. Si el duplicator gana en K rondas el juego de Ehrenfraust-Kreis entre A y B, vamos a escribir A juega con B en K rondas. ¿Ya? Entonces, en este caso lo que estamos diciendo es que A no juega con B en 3 rondas. O dicho de otra forma, el spoiler gana en 3 rondas. Entender el isomorfismo parcial está obligado a responder ahí. A la clase y la otra no. Por ejemplo, acá, para 3, yo tengo 2 estructuras que juegan en 3, pero una es de largo par y la otra es de largo impar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mediante este tipo de demostración, yo podría demostrar que las cadenas de largo par no son definibles en la lógica. Para cada K voy a ir construyendo estructuras quizás más complejas que juegan en K ronda, pero que son indistinguibles en cada... Entonces, ahora podemos ocupar ya este teorema para demostrar que ciertas cosas no son expresables en la lógica de primer orden. Imagínense que tenemos el vocabulario vacío, es decir, no hay símbolos de relación ni símbolos de contacto. Lo único que podemos expresar es igualdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo podría expresar que existen 3 elementos distintos. Yo digo, existe X1, existe X2, existe X3, tales que X1 distinto a X2, X1 distinto a X3 y X2 distinto a X3. Puedo decir eso. Sin embargo, algo que no puedo hacer es definir si la estructura es finita. ¿Ya? Entonces, no hay fórmula en la lógica sobre este vocabulario que pueda detectar para demostrar que si la estructura es finita. ¿Y eso por qué? Porque para cada K mayor o igual que 1, yo soy capaz de encontrar dos estructuras. Un vocabulario vacío, es decir, no hay símbolos de relación ni símbolos de contacto. Una de las cuales es infinita, la otra es finita. Igualdad, Acuérdense, ¿no? Que acá el vocabulario es pasivo, así que por ejemplo, acá no es nada más que su dominio. Existen 3 elementos distintos. Y aún así, las estructuras, el duplicator tiene una estrategia ganadora en K rondas. ¿Por qué tiene una estrategia en K ronda? Bueno, porque en B hay suficientes elementos, ¿no? Hay K más 1. Así que cada vez que el spoiler elige todo un elemento nuevo acá, en K rondas, tiene un elemento nuevo para elegir acá, y viceversa. Porque para cada K no hay forma yo soy capaz de encontrar todas de que el duplicator se confunda de alguna forma. Una de las cuales es infinita, ¿sí? La otra es finita. De esa forma podemos demostrar no es nada más que su que la finitud
no es definible Y aún sobre así, este vocabulario. la estructura De hecho, la finitud del duplicator no tiene, es definible sobre casi ningún una vocabulario, estrategia ganadora pero en cada ronda. es mucho más ¿Por qué difícil tiene de una demostrar en estrategia otros en cada casos ronda? porque el juego se vuelve porque mucho en más B complejo. hay suficientes O sea, elementos, ¿no? Hay demostrar camas que uno, ciertas cosas no son ¿ya? expresables Así que mediante juego se cada puede vez que, volver combinatorialmente el spoiler difícil elige muy rápido. un elemento Y por nuevo eso no acá, es en una, esta ronda, es una tiene un herramienta elemento nuevo completa, para pero es elegir acá, difícil de y utilizar viceversa, muchas veces. ¿ya? Y no hay forma Acá hay otro caso más interesante. acá de que el duplicator Nosotros sabemos se que confunda un grafo, ¿sí? Supongamos un grafo acíclico, Así que, perdón, un grafo no dirigido, de esa forma puede podemos representarse como una demostrar, estructura sobre un vocabulario la finitud que contiene una no es relación definible binaria. ¿ya? sobre este El grafo, vocabulario. como lo De hecho, la representamos, finitud como no es estructura, definible el dominio sobre es casi el ningún conjunto de nodos vocabulario, y la pero, interpretación de la relación es es mucho más precisamente el difícil de conjunto de demostrar en nodos. otros casos porque el juego se vuelve mucho más Lo que queremos demostrar es O sea, que no existe demostrar una que oración ciertas en la cosas no son lógica de primer expresables orden mediante que juego, pueda se puede detectar si volver ese grafo combinatorialmente contiene o no contiene un difícil, muy signo. rápido. Y por eso no ¿Ya? es una... Y es para una eso herramienta entonces, completa, según el pero teorema, es lo que difícil tenemos de que utilizar demostrar es mucho. lo siguiente. Acá hay Para otro todo caso más k interesante. mayor o igual que 1, Nosotros sabemos necesitamos que construir un grafo, estructuras A y B ¿sí? sobre el Supongamos vocabulario un grafo sigma, acíclico, tal perdón, un que grafo no dirigido, A puede tiene un representarse ciclo, como una estructura representa un grafo sobre acíclico, un vocabulario B que representa contiene un una relación grafo binaria, ¿ya? El con grafo, ciclos, como lo representamos, y aún así como el estructura, duplicator el gana dominio es en el cada conjunto de ronda. nodos y la interpretación de la relación es precisamente el conjunto de datos. Entonces, ¿cómo se ven Lo estas que queremos estructuras? demostrar es que no Así, existe bien una por oración arriba, en la ¿no? lógica Porque de primer quizá acá orden hay que pueda detectar algunos si ese detalles, grafo pero quiero que entiendan contiene o como no la idea contiene un general. signo. Quizá ustedes después pueden ¿Ya? jugar el juego. Y en para detalle. eso entonces, según el A teorema, va a lo que ser tenemos que una demostrar es cadena, lo estamos siguiente. pensando que el grafo no es dirigido, Para todo una K cadena mayor o igual muy que larga uno, de elementos. necesitamos ¿ya? construir Entonces, ¿cuántos estructuras elementos? A y B sobre el 4 por vocabulario 2 sigma, elevado a la tal k. que A tiene ¿Ya? un ciclo, representa un Es grafo acíclico. B representa ¿Y un B grafo qué es? Es una cadena con ciclos, de la y mitad aún del así, tamaño, el 2 por 2 a la gana k, en carro. y un ciclo del mismo tamaño, 2 por 2 a la k. Entonces, ¿cómo se ven ¿Ya? estas estructuras? Entonces, Así, este grafo bien tiene por un arriba, ciclo, ¿no? Porque quizás acá hay este grafo tiene un algunos ciclo, detalles, este pero no quiero tiene que un entiendan ciclo, como la idea y general, lo que quizás tenemos que ustedes demostrar después pueden entonces jugar el es juego en que detalle. juegan, A el va a duplicator ser una tiene una cadena, estrategia estamos ganadora pensando en que el grafo cada no es dirigido, una cadena Entonces, muy larga de elementos. Lo primero que ¿Ya? observamos ¿De cuántos elementos? es que existe una 4 biyección por 2 elevado a la F K. que va de los elementos de A en los elementos de B, tal Es es que acíclico. la estructura ¿Y B qué inducida es? por Es elementos una a cadena distancia a lo más de 2 la a la mitad K del tamaño, de A 2 por es 2 a la K, isomorfa y un a ciclo la estructura inducida por del mismo elementos a lo tamaño, más, a 2 la por distancia a 2 lo a la más 2 a la K ¿Ya? de su Entonces, imagen. este grafo tiene un ciclo. ¿Cómo vemos eso? Este grafo tiene un Fíjense ciclo, que no A1 tiene un ciclo, es una cadena y lo que muy tenemos grande que de mostrar tamaño 4 por 2 a la K entonces es que y la podemos juegan, dividir en 3 pedazos. El duplicator Todos tiene aquellos una elementos que estrategia están a ganadora en distancia cada. menor o igual que 2 a la K Entonces, del inicio. lo primero que observamos Todos los elementos que es que están existe una a distancia menor o igual que 2 a la K del que va de final. los elementos Estos elementos de acá van a ser A1, estos van a ser A3, y luego están los elementos del medio, ¿no? Que están a distancia mayor que 2 a la K de cada uno de los extremos. Es isomorfa a la estructura inducida por elementos Entonces, ¿qué vamos a hacer? a la distancia a lo más 2 a la K Los elementos que estén hasta aquí de su imagen. los vamos a mandar. Fíjense aquí. que A1 es una ¿Ya? cadena Entonces, de tamaño es claro 4 por 2 a la K, que el vecindario de radio 2 a la K K de cada uno de esos elementos es isomorfo al de su imagen. menor o igual que 2 a la K. Piensen en un elemento por acá. Ese elemento, su vecindario de radio Todos 2 a los la K elementos que están es un poquito para allá, menor o igual digamos, no 2 a la sé, K 5, del final. y elementos de acá algo van a de ser tamaño A1, 2 a la K para acá. Estos van a ser A3. Y es lo mismo acá, Luego ¿no? están los Este elementos va a estar a del distancia medio, 5 ¿no? y acá tiene algo de tamaño 2 a la K de cada uno de los que puede lograr. extremos. ¿Ya? Y lo mismo acá. Estos elementos van Entonces, a ¿qué ser vamos a hacer? enviados aquí. ¿Ya? Los Así elementos que que estén hasta sus aquí vecindarios de radio 2 a la K son los isomorfos. vamos a mandar. ¿Y qué pasa con estos de Aquí. acá? ¿Dónde los vamos a ¿Ya? mandar? Entonces, es claro que Los el vamos a mandar al vecindario de ciclo. radio 2 a la K de cada uno de ¿Sí? esos elementos es Estos isomorfo elementos de al acá, su imagen. ¿Cómo es su Piensen vecindario en de un elemento radio por 2 a acá. la K? Ese Es elemento, su simplemente una vecindario cadena de radio, de radio 2 a la K 2 por 2 a la un K. poquito para allá. ¿Sí? No alcanzan a ver 5, todo el... y No alcanzan a ver los algo de tamaño 2 a extremos, la K para acá. etcétera. Y lo Y es mismo acá. ¿no? Estos Este va a estar van a ser distancia un 5, y vecindario acá tiene grande algo que es de como tamaño una 2 a la línea, K ¿no?
En realidad no debería ser 2 por 2 a la K, sino que 2 por 2 a la K más 1, para que no se alcance a ver el ciclo. Esa es la idea. Y acá lo mismo, esto debería ser 2 por 2 a la K más. Sus vecindarios de radio 2 a la K son isomorfos. Entonces esa es la idea. Existe una biyección. ¿Qué pasa con estos de acá? Entre las dos estructuras que manda elementos con el mismo vecindario de radio 2 a la K, isomorfos. ¿Sí? Estos elementos. Entonces, ¿cuál es la estrategia ganadora para el duplicator en K-rondas? Lo que necesitamos es mantener la siguiente hipótesis inductiva. Si tenemos que se han jugado elementos A1 hasta sub I y B sub 1 hasta B sub I en A y B respectivamente, vamos a asegurar lo siguiente. Que es como una línea, ¿no? Si la distancia de A sub J a uno de los extremos de A, es decir, a este o a este, y acá lo mismo, esto debería ser 2 por 2 es menor igual que, es L menor igual que 2 a la K menos I. Existe una biyección. ¿Ya? Recuerden que estamos en la ronda I. Elementos entonces la distancia de B sub I al extremo de B, al mismo extremo de B, es también L. ¿Cuál es la estrategia ganadora para el duplicator en K-rondas? Lo que necesitamos es mantener la siguiente hipótesis inductiva. Si tenemos que se han jugado elementos A1 hasta A sub I y B sub 1 hasta B sub I en A y B respectivamente, vamos a asegurar lo siguiente. Si la distancia de A sub J... De la misma forma, si la distancia entre A sub J y A sub H es L menor o igual que 2 a la K menos I, es menor o igual que... Entonces la distancia entre B sub J y B sub H es también... estamos en la ronda I. Entonces la distancia de B sub I es también L, es exactamente. Es decir, cuando yo juego cerca de uno de los extremos o cerca de otro punto, con cerca... dependiendo de cuántas rondas me queden, debo jugar cerca del elemento del extremo correspondiente en el otro lado. ¿Ya? Por otro lado, ¿por qué esta hipótesis inductiva? Perdón, ¿por qué esta hipótesis inductiva es suficiente? Porque al finalizar, si la distancia entre A sub J y A sub H es menor o igual que 2 a la 0, ¿ya? Entonces, es decir, que existe un arco entre ellos, entonces también existe un arco entre B sub J y B sub H, lo que asegura, y viceversa, lo que asegura que la estrategia de un isomorfismo parcial exactamente. ¿Ya? Es decir, solo que vamos a ir como haciendo un cerca de uno de los extremos o cerca de otro lo que se llama un shrinking de vecindarios. Vamos a ir viendo, debo jugar cerca en la primera ronda tenemos que mirar vecindarios de tamaño 2 a la K, en la segunda ronda de 2 a la K menos 1, perdón, en la primera ronda, en la segunda ronda de 2 a la K menos 1, en la segunda ronda de 2 a la K menos 2 y así. Cada vez estoy mirando vecindarios más chicos hasta que al final solo estoy mirando vecindarios de tamaño 2 a la 0, que es precisamente lo que me interesa, que es mantener lo que asegura que la estrategia de... Entonces, eso es lo que queremos mantener en nuestra estrategia. Y la idea es cómo hacer. Lo que se llama shrinking en la primera ronda, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, simplemente jugamos de acuerdo a la biyección que establecimos. O sea, si este juega por acá, este va a jugar el mismo elemento por acá. Tamaño 2 a la K, si este juega por acá, este va a jugar el mismo elemento por acá. Y si este juega en medio, este va a jugar un elemento en medio. En la segunda ronda de 2 a la K menos 2 y así. ¿Ya? Eso quiere decir que se mantiene toda la hipótesis, porque la distancia a los extremos entre los puntos jugados es la misma. Y precisamente lo que me interesa. Es lo único que necesitamos por ahora. En nuestra ronda 1 no hay otros elementos. Y la idea es cómo hacer. Ahora, en la ronda I más 1, nosotros asumimos por hipótesis que los elementos que tenemos jugados en un lado y en el otro satisfacen la hipótesis, esta hipótesis inductiva que tenía de las distancias. Entonces, supongamos que el spoiler elige una sub I más 1 en A. Si la distancia de A sub I más 1 al extremo de A, a algún extremo de A, es L menor igual que este... Eso quiere decir que esta magnitud, vamos a responder con un elemento a la misma distancia del extremo de los puntos jugados la misma. Y si la distancia de A sub I más 1 a alguna sub J es L menor o igual que esto, vamos a responder con un elemento a la misma distancia de B sub I más 1. Y lo que podemos demostrar, hay que hacer una demostración de esto, pero lo que se puede demostrar es que esto mantiene la hipótesis inductiva, ¿ya? Con respecto a todos los otros elementos.
esta hipótesis inductiva que tenemos. Ahora, supongamos que el spoiler elige una sub i más 1 que está a distancia mayor, estrictamente mayor de 2 a la k, menos i más 1, de los extremos y de todos los otros elementos. Está como lejos de todas las cosas que puedo distinguir. Entonces, la existencia de la biyección me asegura que en la otra estructura también puedo encontrar un elemento que esté a distancia mayor que 2 a la k menos i más 1 de los extremos y de todos los otros elementos b sub 1 hasta b sub. Lo que podemos demostrar, hay que hacer una demostración de esto, pero lo que se puede demostrar es no es que sea un método de prueba interactivo, es un juego que es del tipo interactivo, ¿no? De lo que se conoce como un tipo de interactivo. Entonces, en el fondo estamos demostrando que el spoiler gana si es que existe una jugada tal que para toda jugada del spoiler existe una jugada existe una primera jugada del spoiler tal que para toda respuesta del duplicator existe una segunda jugada del spoiler tal que para toda respuesta del duplicator es una alternancia de cuantificadores que está caracterizando precisamente a la lógica. Entonces, más o menos, ¿cómo es la ilustración de esto? No es que sea un método de prueba interactivo, es un juego que es del tipo interactivo, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, si el spoiler inicialmente juega ahí, en el fondo estamos demostrando que el spoiler gana juega si es que ahí, existe Duplicator una jugada debe responder acá. Cada jugada del spoiler existe una jugada. Si después spoiler juega, por ejemplo, aquí, que para toda Duplicator está forzado a responder a la misma instancia acá. Que para toda respuesta del duplicator. Y ahora imagínense que el spoiler juega aquí. Está caracterizando precisamente. Este es un elemento que está lejos de todos los anteriores. Entonces, pero acá también hay un elemento que está lejos de todos los anteriores, por acá al medio, ¿no? ¿Sí? Y ahora el spoiler juega a alguien por acá cerca, pero lejos de los otros. Bueno, algo así. El spoiler juega algo muy cerca de este, pero lejos de todos los otros. Bueno, hay alguien que está cerca de este y muy lejos de todos los otros. Debe responder acá. ¿Ya? Y se puede seguir demostrando inductivamente que esto siempre es posible. Juega, por ejemplo, aquí, es un muy buen ejercicio que si quieren entender los juegos que ustedes lo hagan. Demuestren que y ahora esta toda estructura juega en el carro. Aquí. ¿Ya? Este es un elemento que está lejos de todos los anteriores. Esta carencia de la lógica para verificar propiedades recursivas de la estructura, por ejemplo, si contiene un ciclo, es una propiedad recursiva, ¿no? Porque un ciclo puede ser arbitrariamente grande. Pero lejos de los otros. Por esto se dice que la lógica de primer orden carece de recursión. Bueno, hay alguien que está y vamos a explicar bien brevemente qué es lo que se hace. ¿Por qué esto es importante de partida en la práctica en ciencia de la computación y qué se hace para aliviar esta carencia? Entonces, si quieren entender consideramos una base de datos sobre un cierto vocabulario, vuelos, donde vuelo es una relación binaria. ¿Ya? Y vamos a considerar estructuras de la forma A, el dominio contiene un conjunto de ciudades, de la estructura, y por ejemplo, si contiene un la interpretación de vuelos me dice, ¿no? El par de ciudades, todo par de ciudades, tal que hay un vuelo directo de la ciudad 1 a la ciudad 2. Por esto se dice que la lógica de primer orden carece de recursos. Entonces, y vamos a explicar bien siguiendo con la misma lógica que hemos tenido hasta ahora de demostrar que ciertas cosas no son expresables, se puede demostrar que no existe una fórmula en la lógica que me permita determinar, por ejemplo, consideramos una base de datos, cuáles son los pares de ciudades tal que puedo llegar de una a otra siguiendo varias escalas. ¿Por qué? Porque a priori no sabemos cuántas escalas pueden llegar a ver. Por supuesto, uno no quiere viajar de una ciudad a otra siguiendo 25 escalas. Pero en algunas aplicaciones es importante saber si uno, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? En redes sociales uno quisiera saber cuáles personas en el mundo están conectadas con la conmigo, misma lógica que de alguna forma, con una cadena arbitraria de se puede demostrar que no existe una fórmula en la lógica. Eso no es expresable en la lógica de primero. ¿Por qué? Porque el tamaño de la componente conexa no lo conocemos. Varias escalas. Entonces, esta debilidad de la lógica de primer orden ha impulsado el diseño de extensiones con capacidades recursivas.
pueden llegar comúnmente están basadas en los operadores de punto fijo. 25 escalas. ¿Cuál es la idea? Pero en algunas aplicaciones... La idea es que los operadores de punto fijo me permiten hablar de una nueva relación que no estaba en el vocabulario. Mi vocabulario solo contenía vuelos y ahora la lógica me va a permitir hablar de una nueva relación R que también es binaria. ¿Y qué voy a ir haciendo en R? Voy a ir computando la clausura transitiva de vuelos. Eso no es expresable en la lógica de primero. Bueno, voy a escribir una nueva fórmula que depende tanto de vuelos como de R. Voy a decir, no lo conocemos. Vuelos de X, Y, es decir, hay un vuelo directo de X ahí, o existe un vuelo directo de X a algún Z, y luego, desde Z ahí, puedo ir mediante la clausura transitiva. Entonces hemos expandido el vocabulario con esta relación binaria. Y en las lógicas de punto fijo, entonces podemos definir una fórmula phi de U, B, que toma esta fórmula que hemos definido y le computa el punto fijo y después me permite verificar si un par de elementos están en esa clausura transitiva de vuelos. Para evaluar esta fórmula de acá, esta fórmula del punto fijo, voy a decir vuelos primero el operador de punto fijo de esto. ¿Y cómo se hace? Bueno, inicialmente la nueva relación va a estar vacía y por tanto la interpretación de esta fórmula va a ser nada más que esto, porque esto de acá es vacío, así que nadie la satisface. Bueno, van a ser todos los elementos que están en un vuelo diario. Pero en la segunda etapa, esto de acá ya fue interpretado entonces como lo que viene de la etapa anterior. Ahora esto contiene todos los vuelos directos. Eso quiere decir que en la segunda etapa voy a tener para evaluar esta fórmula de acá. Estos son los vuelos directos. ¿Y esto qué es? Bueno, los X, Y, tal que existe un Z que puedo alcanzar en un vuelo desde X y tal que desde Z puedo alcanzar en un vuelo desde Y. Es decir, en la segunda etapa de evaluación voy a tener todos los pares de ciudades en los que es posible llegar de la primera ciudad a la segunda con a lo más una escala. Y luego sigo iterando, ¿no? En el paso I de la evaluación de la fórmula voy a tener todos los pares de ciudades tal que es posible alcanzar la ciudad 2 desde la ciudad 1 con a lo más y escala. Todos los vuelos directos. Y si la estructura es finita, lo que es lo usual cuando uno está trabajando con bases de datos, hay un número finito de ciudades, entonces este proceso termina en un número finito de pasos y computa la clausura transitiva de la relación. Alcanzar en un vuelo desde X y tal que desde Z puedo alcanzar en un vuelo desde Y. Es decir, es una sucesión de interpretación de esta relación binaria, ¿no? Es un punto fijo. Empezamos desde la interpretación vacía y después se van agregando monótonamente cosas a la interpretación hasta que llegamos a un punto fijo. Voy a tener todos los pares de ciudades. Entonces, con esta lógica podemos verificar propiedades recursivas no triviales que no son expresables en la lógica de primer orden. Por ejemplo, también podemos expresar si el grafo es acíclico o no. Hay un número finito de ciudades. Y esta lógica es muy importante en teoría de la computación. De hecho, hay un resultado muy famoso de Gardy Zimmerman que les valió sucesión de interpretación el Gödel Prize, ¿no? Que es uno de los temas más importantes en lógica en ciencia de la computación. Las propiedades expresables en esta lógica de punto fijo son precisamente aquellas que pueden evaluarse en tiempo polinomial sobre estructuras. Entonces, con esta lógica, bajo ciertas restricciones técnicas que asumir que hay un orden lineal subyacente. Así que esto es lo que se llama la complejidad descriptiva, ¿sí? Descriptive complexity, que es todo un área de la teoría de la computación que dice cómo puedo caracterizar clases de complejidad mediante lógica. Y lo interesante es que esa caracterización no es dependiente de una máquina o una máquina de Turing, sino que es simplemente un lenguaje lógico. Así que problemas, por ejemplo, como si P es distinto de NP, se reducen al problema de separar lógicas sobre estructuras finitas. Son precisamente aquellas que pueden evaluarse en tiempo polinomial sobre estructuras. En el tiempo que me queda, quiero hablarles un poco de un tema que a mí me gusta mucho, que es muy bonito, que tiene que ver con la relación entre lógica y lenguajes formales. Que es todo un área no sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de los lenguajes formales, de los autómatas, de los lenguajes regulares, pero vamos a tratar de hacer una introducción. Esa caracterización no es dependiente de una máquina, o una máquina de Turing, sino que es simplemente un lenguaje.
Supongamos que tenemos un alfabeto finito, problemas, sigma, por ejemplo, puede ser distinto de NP, nuestro alfabeto. se reducen a el problema. Vamos a anotar por sigma estrella al conjunto de todas las palabras sobre sigma. Por ejemplo, si sigma era el alfabeto A, B, ¿ya? 2 letras, en el tiempo alfabeto binario, entonces sigma estrella, ¿qué va a contener? Esta palabra, que comúnmente es epsilon, que se conoce como la palabra vacía, contiene A, contiene A, B, contiene A, B, A, B, B, y todas las concatenaciones de símbolos en sigma. Son todas las palabras finitas sobre sigma. Vamos a tratar de hacer una introducción. Palabras finitas sobre sigma. El conjunto es infinito, pero las palabras son finitas. Supongamos que tenemos un alfabeto finito, sigma. Nosotros podemos representar nuestro alfabeto. Estas palabras, que son de mucho interés en teoría de la computación. Por ejemplo, cuando uno hace búsqueda en texto, si sigma era el alfabeto A, B, está estudiando este tipo de palabras. Entonces sigma estrella, ¿qué va a contener? Esta palabra, tipo que se conoce como bueno, básicamente búsqueda en texto, ¿sí? O compilación, ¿no? Compiladores, los compiladores de símbolos trabajan reconociendo palabras. Entonces, cada palabra sobre sigma puede representarse como una estructura lógica, ¿ya? ¿Y sobre qué vocabulario las vamos a representar? Sobre un vocabulario que contiene una relación binaria de orden. Nosotros podemos y por cada letra del alfabeto contiene una relación unaria P sub A. De mucho interés en teoría de la Entonces, ¿cómo vamos a representar una palabra? Veamos un ejemplo primero para ver que quede más claro. Tenemos esta palabra que es A, B, A, B, A. Entonces, ¿cómo la vamos a representar sobre este vocabulario? ¿Quién va a ser el dominio? Básicamente las posiciones de esta palabra. Esta palabra tiene compilación, ¿no? Los compiladores 6 posiciones, por tanto el dominio tiene todos los elementos del 1. Entonces, cada palabra sobre sigma. Luego vamos a tener un orden. El orden usual en los elementos entre 1 y 6. ¿Ya? Puedo decir que Y es sobre un vocabulario que contiene una relación binaria de orden. ¿Cómo vamos a interpretar y por la relación unaria P sub A? Bueno, van a ser precisamente las posiciones que contienen una A. ¿Cuáles son las posiciones que contienen una A? El 1, el 3, el 4 y el 6. Esta palabra ¿Y P sub B quién va a ser? Bueno, en este caso las otras, porque el alfabeto es binario, ¿cómo la vamos a representar 2 y 5. Así que así representamos una palabra sobre esa alfabeto. En general, si el alfabeto contiene n letras, y la palabra es una concatenación de n letras del alfabeto, entonces la estructura que representa esa palabra, que la llamamos A sub W, contiene como dominio a todas las posiciones de la palabra, contiene el orden lineal sobre ese dominio, y la interpretación de A sub I son precisamente las posiciones que tienen esa. ¿Cuáles son las posiciones que contienen una? Entonces, en lógica de primer orden, podríamos comenzar a expresar ya cosas sobre estas palabras. Por ejemplo, ¿quién es el primero? Bueno, el primero es el elemento de la palabra para el cual no existe un elemento menor, ¿no? En general, ¿quién es el último? Bueno, es el elemento de la palabra para el cual no existe un elemento mayor. Y el siguiente, cuando una posición es la siguiente a otra, cuando X es cuando Y es el siguiente de X, cuando X es menor que Y, no existe un elemento interno. Esas son cosas que después van a ser útiles para son precisamente las posiciones que tienen esa ley. Entonces, ahora, ¿qué es un lenguaje? Un lenguaje no es nada más que un conjunto de palabras sobre sigma estrella, es decir, L es un conjunto de sigma estrella. El elemento de la palabra para el cual no existe. Y la teoría de lenguajes formales, que se ocupa mucho en procesamiento del lenguaje natural, en lingüística, en compilación, en string matching, etc., ha desarrollado mecanismos para definir lenguajes. ¿Ya? Hay un número infinito de lenguajes y nosotros queremos poder expresar algunos dentro de ellos, ¿no? Hay un número infinito no contable de lenguajes, ¿no? Nosotros queremos poder definir. ¿Qué es un lenguaje? Algunos de ellos. Un lenguaje no es nada más que un conjunto. Uno de los más famosos, creo que el más famoso por lejos, es el de las expresiones regulares. ¿Qué son las expresiones regulares para los que no lo han visto? Es una gramática que permite definir expresiones, y la gramática, cuando estamos hablando de un alfabeto infinito sigma, se define de la siguiente forma. El vacío es una expresión regular. ¿Ya?
La palabra vacía es una expresión regular. Infinito de lenguajes. Cada letra del alfabeto es una expresión regular. Y las expresiones regulares están encerradas bajo unión, concatenación y clausura tránsito. Nosotros queremos poder definir ahora, cada una de estas va a tener una interpretación como un lenguaje, como un conjunto de palabras. ¿De qué forma? ¿Cómo se interpreta la expresión regular vacía? Como el conjunto vacío. Que permite definir expresiones. ¿Cómo se interpreta esta expresión regular? Bueno, como el conjunto que solo contiene la palabra vacía. El vacío. ¿Cómo se interpreta la expresión regular que contiene un solo símbolo? Bueno, como el conjunto que solo contiene la palabra es una expresión regular. De largo 1, que es ese Cada símbolo. letra del alfabeto ahora, es una expresión regular. La interpretación de la unión de dos expresiones regulares es la unión de sus interpretaciones, es decir, es la unión del lenguaje LDR con LDR'. Ahora, cada una de estas va a tener... ¿Cuál es la interpretación de R concatenado con R'? Bueno, van a ser todas las palabras en el vocabulario que son la concatenación de una palabra en LDR con una palabra W2 en LDR. Es decir, esto lo único que hace es concatenar las palabras en el primer lenguaje con el segundo lenguaje. ¿Cómo se interpreta la expresión regular? Y la clausura transitiva lo que hace es concatenar un lenguaje consigo mismo un número arbitrario de veces. Es decir, el lenguaje de red estrella son los W sigma estrella, tales que o es vacío, es una posibilidad, o W es una concatenación de largo arbitrario de muchas palabras. ¿Cuál es la interpretación de R concatenado con R'? Bueno, van a ser todas las palabras en el vocabulario que son la concatenación de una palabra en LDR con una concatenación. Algunos ejemplos. W2, si sigma es el alfabeto binario A, B, concatenar las palabras. Esta expresión de acá dice A o B estrella. Y la clausura transitiva lo que hace es... ¿Cuáles son las palabras que satisfacen esta expresión? Son las palabras que tienen una cosa arbitraria al principio, porque lo único que hacen es mencionar A o B un número arbitrario de veces, pero terminan con una A. Así que son todas las palabras WA con W encima. ¿Quién satisface esta expresión regular? Bueno, son todas las palabras de la forma o epsilon o AB, 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 AB. ¿Ya? Es una repetición de 0 o más veces de la palabra AB. El alfabeto binario A, B. ¿Y esto qué es? Es la repetición de 0 o más veces de la palabra AA. Es decir, son las palabras que solo contienen A y que son de tamaño par. Tienen una cosa arbitraria al principio, porque lo único que hacen es... Esos son los lenguajes regulares. Arbitrario de veces. Como nosotros hemos representado las palabras como estructuras lógicas, nos podemos preguntar entonces qué lenguajes son definibles en la lógica de primer orden. Es decir, ¿cuándo existe una oración phi sobre este vocabulario, tal que las palabras que pertenecen a ese lenguaje son precisamente aquellas cuya estructura asociada satisface nuestra oración? La palabra AB. Nosotros podemos ver entonces que podemos definir de la palabra lenguajes interesantes, son lenguajes regulares interesantes en la lógica de primer orden. Piensen en este lenguaje, por ejemplo, que decía, pero todas aquellas palabras cuya último símbolo es una. Podemos definirlo de la siguiente forma. Son todas las estructuras que representan palabras que satisfacen lo siguiente. Es decir, existe un X, tal que X es el último elemento de la palabra, y ese X pertenece a la interpretación de Pessoa. Es decir, tiene una asociada. Pero también podemos definir AB estrella. Nosotros podemos ver entonces que podemos definir... hay dos posibilidades. O que la palabra sea vacía, en cuyo caso satisface eso, es falso que exista un X tal que X igual a X, o que satisfaga este phi. ¿Qué dice? Pi es la conjunción de varias cosas. Lenguaje, por ejemplo, que decía, el primer elemento de la palabra tiene una A. Último símbolo es una A. El último elemento de la palabra tiene una B. Estructuras que representan palabras. Y para todo par de posiciones, tal que X es el último elemento de la palabra, viene a continuación de X, pertenece a la interpretación de Pessoa. Y X era una A, entonces Y es una B. Podemos definir y al revés. AB estrella. Si Y era el sucesor de X, y X contiene una B, entonces Y contiene una A. Las únicas palabras que van a satisfacer eso van a ser de la forma, por supuesto,
al principio hay una A, al final hay una B, cada vez que hay una A, después hay una B, cada vez que después hay una B, después hay una A, y así tiene una A. Entonces solo puede ser de esa forma, ¿no? El último elemento de la palabra tiene una B. Y para todo par de posiciones... Ahora, la pregunta natural entonces es si es cierto que todo lenguaje regular es definible en la lógica de primer orden. Y la respuesta es no. Entonces I es una B. Por ejemplo, este lenguaje de acá, A estrella, que es parecido al anterior, pero muy distinto, no es definible en la lógica de primer orden. Para hacer eso van a ser de la forma, por supuesto... ¿Qué es lo que hace? Al principio hay verifica una A, al final hay una B, si, cada vez que hay una A, después hay una B, si la palabra es una concatenación de largo par, entonces solo puede ser de esa forma, ¿no? Entonces, para demostrar que esto no es definible en la lógica de primer orden, lo que uno hace es, para todo K mayor o igual que 1, construir dos palabras, tales que su estructura, todo lenguaje regular, el duplicator tiene una estrategia ganadora en K rondas sobre sus estructuras, por ejemplo, pero aún así, este lenguaje de acá, pertenece al lenguaje, es decir, U es de largo par, mientras que B no pertenece al lenguaje, es decir, B es de largo par. No es definible en la lógica de primer orden. ¿Cómo son esas... ¿Qué es lo que hace? Esas palabras? Verifica. Bueno, de alguna forma ya lo vimos antes. U va a ser de largo 2 a la K, es una concatenación B va a ser de largo 2 a la K más 1, este más 1 va a acabar. Entonces, para demostrar que esto no es definible en la lógica de primer claramente U es de largo par, B es de largo impar, y uno puede demostrar que las estructuras que están representadas por estas palabras son indistinguibles, perdón, el duplicator tiene juega en K rondas. Ese también es un muy buen ejercicio por si quieren. Mientras que B no pertenece al lenguaje, es decir, B... Lo que se preguntaron los lógicos de la época era ¿qué se necesita para poder definir? ¿Qué lógica necesitamos para poder definir todos los lenguajes regulares? Y lo que ellos demostraron es que necesitamos una extensión de la lógica que se llama lógica monádica de segundo orden. Esta es una lógica de segundo orden, pero acotada a relaciones unarias, monádicas. Y uno puede demostrar que las estructuras que están representadas... En esta lógica tenemos dos tipos de variables. Aquellas que denotan elementos, son de primer orden, que son exactamente las mismas que antes. Juegan K rondas. X chica y chica de Z. Pero también tenemos variables de segundo orden, que denotan conjuntos de elementos. ¿Qué se denotan por X grande, Y grande, etc. Entonces, la idea es que cada variable de segundo orden X se interpreta sobre una estructura de esta forma como un subconjunto del dominio. Un X chico, un X de este tipo se interpreta como un elemento acá adentro, ¿no? Bueno, un X grande se interpreta como un subconjunto acá. Y entonces yo puedo decir que una cierta variable chica pertenece a la interpretación, por ejemplo, de la variable grande. Pertenece a ese conjunto. X chica y chica de Z. Entonces, pero también tenemos es posible definir que denotan en esta lógica el lenguaje que sabemos que no es definible en la lógica de primer orden. ¿De qué forma? Entonces, bueno, la idea ¿qué es lo que yo necesito decir? Necesito decir que existe un subconjunto sobre una estructura del dominio que contiene precisamente a los elementos en posiciones impares. Bueno, un X grande ¿de qué forma lo digo? Como un subconjunto acá. Existe un X, y entonces yo puedo decir tal que para todo X, si es el primer elemento, entonces ese X chico está en la interpretación de mi conjunto. ¿Ya? Es decir, el primer elemento está en la interpretación de X. Es posible. Además, el último elemento no está en la interpretación de X, porque yo quiero decir que es de largo par. Y luego digo, igual que antes, cada vez que Y es el sucesor de X, existe un subconjunto. X estaba en una posición par, entonces Y no está en una posición par. Y al revés, si X no estaba en una posición par, entonces Y sí estaba en una posición par. Entonces, si existe este X, solo puede suceder que la fórmula, que la palabra sea de la forma A, ese X chico está en la interpretación de A estrella, ¿no? ¿Ya? Es decir, el primer elemento está en la interpretación de Además, el último y uno de los teoremas fundacionales de esta área es el teorema de Biuki, que dice que los lenguajes igual que antes, cada vez que
definibles en la lógica de segundo orden monádica son precisamente los regulares. Es decir, todo lenguaje regular es definible en la lógica de segundo orden monádica. Para eso uno necesita utilizar una caracterización de los lenguajes regulares basada en autómatas. Pero al revés también. Si yo tengo un lenguaje cualquiera que es definible en la lógica de segundo orden monádica, entonces ese lenguaje es regular. Es un teorema muy bonito que establece una relación entre la lógica y los modelos de autómata y de expresiones. Es un teorema de Bucchi, entonces, que dice que los lenguajes... Esta lógica, la lógica de segundo orden monádica, no tiene solo interés cuando hablamos de palabras, de hecho tiene interés sobre todo tipo de estructuras. Es decir, consideremos por ejemplo el caso de las estructuras que representan grafos. Hay un dominio finito y es una relación binaria que es el conjunto de aristas, no dirigido. Entonces, por ejemplo, en esta lógica yo podría definir la clase de grafos que son tres coloriables. ¿Cómo lo digo? Digo que existen tres conjuntos de elementos que establece tales que una relación entre la lógica que van a ser esos tres conjuntos de elementos intuitivamente. Estos son los elementos que reciben el primer color, esto del segundo color, esto del tercer color. Todo elemento tiene al menos un color y no hay un elemento que tenga dos colores. Por ejemplo, el caso de las estructuras que representan grafos. Y segundo, si dos elementos son adyacentes, en el grafo hay una arista entre ellos, entonces tienen colores. Entonces, por ejemplo, en esta lógica, si existen estos conjuntos, el grafo es tres coloreable, y al revés, si el grafo es tres coloreable, existen estos conjuntos. Digo que existen tres conjuntos de elementos. Eso era todo lo que yo les quería mostrar, y supongo que podemos dejar este rato que queda y los que quieran quedarse un rato más para responder los elementos que dudas reciben el primer color, que me den sus esto del tercer. apreciaciones. Todo elemento tiene al menos un color y no hay Pregunta. segundo. Si dos elementos son adyacentes, en el grafo hay una arista. ¿Esta relación entre entonces, lógicas y lenguajes también está en el Lifkin o hay otra? Sí, sale ahí. Vale. Y al revés, si el grafo es tres coloreable, existen estos. Profesor, si la lógica de primer orden tuvo problemas con los lenguajes regulares, ¿qué ocurre con los lenguajes, con los otros lenguajes, con contexto, sin contexto? Libres de contexto, por ejemplo, va a tener más problemas, porque los libres de contexto tienden a los regulares, y ahí también hay caracterizaciones lógicas, son bastante más feas. Y después los otros lenguajes, los que no son libres de contexto, ya ahí se vuelve muy, muy complejo.